Buenas noches, mi nombre es Melanie Vilés y junto con mi compañero Daniel Sánchez, el día de hoy vamos a hablar sobre la tarea número 7 de automatización, en el cual vamos a ver la comunicación entre las plataformas TIA Portal y Factorio. Consideramos importante primero relatar sobre cuál es la importancia o de qué se trata esta nueva plataforma Factory.io. En este caso, Factory.io es un software de simulación 3D creado por Real Games, el cual nos permite construir y controlar procesos industriales en tiempo real. Es decir, nosotros vamos a tener todas las ventajas de una forma simulada de todos los elementos que nosotros podríamos encontrar en una industria, de forma que no solo podemos implementar estos elementos, sino que podamos también visualizar cuál es el proceso a seguir dependiendo de una programación especificada por el operador. Este tipo de simulación es totalmente interactiva e incluye gráficas de alta calidad y sonido como las que vemos a continuación. Del lado derecho tenemos, si vemos en la parte superior, tenemos diferentes iconos. Entre ellos tenemos para empezar la simulación, pausar la simulación, tenemos un pequeño reloj que nos permite simular de forma más lenta el proceso que nosotros estemos viendo. Tenemos diferentes funciones para la cámara de cómo nosotros vamos a visualizar nuestro proceso. Tenemos aquí sensores y actuadores, que simplemente si les damos clic nos van a aparecer estos nombres que nosotros podemos observar aquí, que nos van a indicar de qué elemento se trata, y asimismo tenemos una pequeña caja con muchas opciones donde se nos presentan los diferentes elementos que nosotros podríamos utilizar dentro de nuestra simulación. Tenemos elementos básicos como flechas indicadoras, cajas, tapas, bases, como elementos un poco más propios de la industria, como lo son cintas transportadoras, bandas, los cruces, brazos robóticos, pulsadores, etcétera. Así que bajo esta circunstancia, nosotros podemos identificar cómo Factorio nos permite tener una conexión con equipos externos, ya sean PLCs o microprocesadores. Además, entre las características principales que pues, nosotros podemos observar en Factory.io es que este ayuda al aprendizaje de tareas de control realista mediante PLC, con diferentes escenarios, que son los que nosotros podemos ver acá. Si nos vamos a la parte de File, si nos vamos a la parte de Welcome Window, nosotros vamos a tener este menú donde nos van a indicar para iniciar una nueva escena, para abrir una, las escenas propias del Factory, que son las que observamos aquí. En este caso, la escena con la que vamos a trabajar nosotros en este proyecto, con este trabajo, corresponde al Buffer Station, que es justamente para desplazar y separar cajas. Así que regresamos a nuestra escena, que la tenemos aquí, y ahora sí, vamos a comenzar a redactar justamente la programación que nosotros encontramos en nuestro proyecto. Buenas noches. A continuación se va a redactar, para empezar, las variables que se encuentran involucradas en este proceso. Entonces, creo que vamos a ir es buscar en PLC Tags y damos clic en Show o en Show All Tags. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar son todas las variables que se involucran en el proceso. Aquí como vemos, tag 1, tag 2 corresponde, perdón, tag 1 corresponde a la salida, tag 2 a la entrada, tag 3 también a otra entrada. El botón Start, el pulsador de Start, es lo que permite que el proceso arranque. Lo que en este proyecto se va a realizar es que una vez que se pulse el botón Start, se va a empezar a desplazar unas cajas. Entonces, lo que permite que comience o inicie todo este proceso es el botón Start. Los belt conveyor 1 y belt conveyor 2 son salidas. Estos corresponden a las cintas transportadoras, el cual, una vez presionado el botón Start, comienzan a rodar las cintas, lo que permite el desplazamiento de los objetos, que en este caso son cajas. El botón Stop es el botón de emergencia para detener todo el proceso. El sensor, pues el sensor es otra entrada. Esto es lo que indica, esto es lo que va a permitir es detectar cuando haya la caja pasado por aquel sensor y este sensor detecte
que ha pasado por allí e inmediatamente lo que hace es enviar una señal, lo cual permite que continúe otra caja. Caso contrario, no va a permitir que otra caja aparezca. Y emisor, pues bueno, eso es para sigue para el desplazamiento de las cajas y la salida de las mismas. Entonces, si regresamos al main, ok, aquí realizar para aquí, en este proyecto, para realizar las vinculaciones hay que recordar que se requiere de una plantilla especial para simular y vincular el Factory con TIA Portal. Si fuera un caso contrario de un PLC físico, ahí no requiere de esta plantilla, pero como se necesita simular todo esto, se requiere descargar uno de los enlaces de los videos de las tareas, descargar la plantilla base para empezar a programar aquí. Entonces, eso es lo que vemos en el Network 1. Esa es la primera función, lo que nos permite de allí en adelante comenzar a programar. El Network 2, que tenemos simplemente un start y la activación de los seteos del Bell Conveyor 1 y Bell Conveyor 2. Aquí, como mencioné, aquí cuando se pulsa el botón Start, eh, inicia todo el proceso para el transporte de las cajas. Entonces, al activarse este proceso, también comienza a activarse los bell conveyor. Y los bell conveyor son las cintas o las bandas transportadoras de la máquina. Entonces, una vez que se activan, comienzan a desplazar el objeto. Bell Conveyor 1 corresponde como a la primera mitad de la máquina y Bell Conveyor 2 a la siguiente, a la otra mitad. Bell Conveyor 1 es la que una vez cae la caja allí, empieza a desplazarla hasta la sección del sensor. De allí en adelante, el sensor en adelante, se activa Bell Conveyor 2 y Bell Conveyor 2 es lo que permite el despacho o que se reparta esa caja hacia un respectivo lugar. Si vamos más abajo, vemos aquí en el Network 3 tenemos Stop y los Bell Conveyor. Pues al igual que en los casos anteriores, cuando se active un contacto normalmente cerrado de Stop, entonces cuando se active, los bell conveyor van a dejar de moverse. Por tanto, no va a permitir se va a detener el proceso y no va a permitir el movimiento de ninguna de las cajas. Entonces aquí lo que tenemos es que en un comienzo, cuando se aplasta el botón, arranca el proceso y se empiezan a despachar o desplazar las cajas debido a la activación del proceso y al movimiento de los bell conveyor. En caso de presionar el botón Stop, se detiene todo el proceso industrial y ya no se desplaza ni se despacha ninguna caja. Y en el Network 4 tenemos el sensor. El sensor lo que permite es, como se mencionó anteriormente, es que cuando pase la caja por allí, una vez la detecta, ahí permite que otra caja aparezca y comience su desplazamiento. Entonces, si el sensor no detecta que ha transcurrido una caja por allí, o no detectó ninguna caja, entonces no va a permitir que otra caja aparezca para que se repita todo este proceso de despacho de objetos. A continuación, mi compañera Melanie. Listo. Una vez conociendo la programación que se ve involucrada en nuestro proyecto, vamos a relacionar justamente las variables de entradas y salida que mencionó mi compañero con aquellas variables que nosotros encontramos en nuestro PLC SIM, en nuestro Factory IO. Vamos a dirigirnos a File, vamos a dirigirnos a Drivers, y aquí nosotros al inicio no teníamos ninguna de estas partes, teníamos ninguno, así que nos dirigimos a Siemens S7 PLC SIM, y ahí justamente nos aparece nuestro PLC con las diferentes entradas y salidas. Algo importante de mencionar aquí es que inicialmente, si nosotros regresamos a nuestra escena, nosotros podríamos tener nuestras cintas en configuración, podrían encontrarse en forma analógica, pero como nosotros queremos poder activar y desactivar el movimiento de nuestra banda transportadora de forma digital, tenemos que justamente seleccionar la primera opción. Eso tenemos que hacerlo con ambas bandas
o si no, al momento de nosotros dirigirnos a los drivers, no vamos a encontrar nuestras variables de Belt Conveyor 1 y 2. Así que como ya ambas se encuentran en forma digital, nos dirigimos a drivers y vemos que en el lado derecho justamente aparecen nuestros actuadores. Tenemos Belt Conveyor 1, Belt Conveyor 2, que son nuestra cinta transportadora 1 y 2. Tenemos el emisor y tenemos nuestros indicadores. Asimismo, en la parte izquierda vemos nuestras entradas y cada una de las entradas está relacionado con, en este caso, lo que nosotros escribimos como variables en nuestro TIA portal. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra entrada I10.0. Tenemos el start, que es una de las variables que se encuentran en la programación correspondiente a I10.3. Si nos unimos al TIA portal, podemos darnos cuenta que tenemos el start relacionado con el I10.3, el stop con el I10.5. Si vemos stop I10.5, y el emisor lo tenemos en Q10.2. Así que nosotros vamos a ir justamente trabajando con estas variables de entradas y salidas. Si nos damos cuenta, también funciona de la misma manera con nuestras salidas. Tenemos para el primer y segundo cinta transportadora Q10.0 y Q10.1. Y si nos dirigimos a nuestra programación, tenemos justamente Q10.0 y Q10.1 para nuestras cintas. Una vez establecidas las variables en nuestro Factory IO, es importante también irnos a la parte de configuración. Aquí es donde nosotros vamos a establecer con qué modelo de PLC nosotros estamos trabajando. En ese caso tenemos un S7200, tenemos el tipo de data como DWORD, y aquí ponemos justamente los offset de nuestras entradas y salidas booleanas. Inicialmente tenemos otro valor, pero nosotros le pusimos como 10 entradas booleanas y 10 salidas booleanas. Ya configurado, nosotros regresamos y voy a hacerlo de cero. Nosotros tenemos que, inicialmente vamos a encontrarlo de esta manera. Una vez cargado el PLC, que ya lo tenemos cargado para optimizar el tiempo, nosotros sabemos los pasos, nos dirigimos a PLC, cargamos también el módulo de arranque, y una vez que eso se encuentre cargado y ya haya sido guardada también nuestro proyecto, nosotros nos dirigimos a la parte de Connect, ya que visualizamos que todo está en orden en la parte de configuración. Damos clic en Connect. Esto tarda unos minutos. Así que si nosotros vemos que eso se encuentra cargando, es algo positivo, ya que muchas veces cuando hay errores suelen ser arrojados de forma directa. Es decir, apenas se da el clic en Connect, suele haber un error o un mensaje en nuestra pantalla. Así que ya, una vez que conectamos, nos dirigimos a nuestra escena y vamos a dar clic en Start. En este caso, nosotros tenemos que poner nuestra primera caja. Al momento de salir debe estar con el emisor forzado. Y una vez que ya salga nuestra primera caja, la ponemos como bloqueada para que para que esta trabaje a partir de la programación que nosotros definimos en nuestro TIA Portal, haciendo uso del sensor. Así que damos play en la simulación. Tengo pausado, así que ya, ahora sí. Damos play en la simulación, damos clic en inicio y vemos cómo comienza a activarse la primera banda transportadora. Y así es como nosotros tenemos justamente la activación de cada una de nuestras cajas. Y vemos como la segunda caja se va activada por el primer paso del sensor. Damos pausa a nuestra simulación y observamos como el botón verde, que es justamente el botón de nosotros seleccionamos como Start, da inicio al movimiento de nuestra cinta transportadora. El botón rojo de la derecha es el botón correspondiente a Stop, que pone pausa justamente
a la simulación, bueno, no la simulación, sino a que se detenga la cita transportadora, y en ese caso el sensor nos permite que cada vez que pase un número de cajas, sea activada la salida del emisor y descienda el siguiente grupo de cajas. Así que es así como nosotros, utilizando TIA Portal y conectándolo, comunicándonos con el Factory IO, logramos tener una simulación real de lo que sería el desplazamiento de cajas dentro de nuestra Factory IO. Así que, además de esto, nosotros nos vamos a dirigir a la parte del TIA Portal. Y algo importante de mencionar es que nosotros, si quisiéramos cambiar el PLC que estamos utilizando, nos tendríamos que dirigir a la parte de agregar nuevo dispositivo, como nosotros lo solemos hacer. Si nosotros agregamos un nuevo dispositivo, nos van a salir las diferentes opciones. En este caso, nosotros podríamos agregar un CPU diferente al que ya tenemos. En lo que tenemos que agregar nuevo bloque. Entonces lo agregamos aquí arriba, en la parte de agregar nuevo dispositivo. Déjenme cerrar esto. Acá, agregamos nuevo dispositivo y se nos va a desplegar un número de opciones, tanto para HMI, controlador, etc. Así que agregamos un nuevo controlador y nos da la opción de CPU. Así que ahí podríamos agregar otro tipo de CPU, desplazar lo que sería nuestro main, como podemos observar aquí, nuestra función que nosotros descargamos como plantilla, también la podríamos pegar en el nuevo PLC, como lo hicimos aquí abajo, y nos da la posibilidad de poder nosotros intercambiar o modificar el PLC previamente definido. Que eso nos es de gran ventaja, ya que en caso de que nosotros necesitemos unas nuevas características, podríamos transportar nuestro actual programa a este nuevo CPU. Ya para finalizar, Entonces, como resumen, lo que quise realizar es una aplicación en la cual se vincula TIA Portal con Factorio, y lo que se ha realizado es, valga la redundancia, realizar la programación respectiva para un proceso industrial, el de desplazamiento de cajas, el cual, como nos dimos cuenta, los pasos fundamentales, uno de los pasos esenciales es, en el caso de simular, tener la plantilla correcta que se descarga de los videos ya antes mencionados. Y cuando se coloquen las entradas y salidas, tienen que ser las mismas, de la misma dirección y de tipo del cual se la está en el factorío. Entonces, eso es esencial para la vinculación. A partir de allí se comienza ya a realizar la programación con el diagrama, con diagrama de bloques, con ladder, perdón. Entonces, allí ya se empieza a realizar la programación, pero es con las respectivas variables acorde al proceso industrial. Y tenemos que estar conscientes de qué variables se activan o qué se detienen acorde con cada pulsador. Qué se va a activar si presiono Start o qué se va a detener si presiono Stop. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta. Y para la vinculación, como nos cuenta, tenemos que ir en drivers, y como estamos simulando, tenemos que poner PLC sim. Si fuera un caso contrario de un PLC físico, como hemos visto en los videos, pues se selecciona el PLC respectivo. Pero en este caso, como se simula, es Siemens S7 PLC sim. Y de ahí se da en Connect. Y ya una vez si ya está realizada la programación y la vinculación, ahí ya se procede a comprobar los resultados de nuestra programación corriendo la simulación del programa. Entonces ahí podemos darnos cuenta si ha funcionado o no la programación, o qué cosas se pueden mejorar, siempre teniendo en cuenta las variables que se están involucradas en este proceso, o los sensores que se encuentran involucrados. Y eso es lo que se tiene que programar ahí en TIA Portal, y tener todos estos factores en cuenta para cuando ya se realice la comprobación de los resultados de la programación. Entonces, esta fue nuestra aplicación, o de la tarea número 7 con mi compañera. Pues muchas gracias.